cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Nos gozamos de estar delante de tu presencia, poniendo, Señor amado, nuestras vidas. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Pedimos que nos des esa bendición ahora, que nos des la consolación de las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hablando, hermanos, acerca de cómo estamos hablando de hijos, pero también de cosas en las cuales Dios nos ha dado y que amamos más, si a Dios o las cosas que Dios nos da. Pero continuando con lo más preciado que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Personalmente, como les decía, estoy aprendiendo como padre a entregar a mis hijos a Dios y a confiar que Él proveerá. Amén. Estoy aprendiendo a no aferrarme también a ellos. Tengo que dejar que el Señor se convierta en el Padre que necesitarán ellos cuando yo no esté más sobre la tierra. Cuando yo ya no esté, el Señor Él es y seguirá siendo el Padre de ellos. Después de todo, para empezar, ellos son sus hijos. Amén. Sin embargo, hermanos, esto tengo que confesar que es más fácil decirlo que hacerlo. Amén. Amén, que ponerlo en práctica. Finalmente llegó el momento. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esto no es una película, no es una novela, no es algo de ficción, es algo real. En lo que respecta a Abraham, el drama no tuvo un final sorpresivo. ¿Por qué? Él tenía fe. Él confiaba en Dios. Levanta el cuchillo para hundirlo en el pecho de su hijo o para cortarle la garganta, y lo que vendría después, si él sigue esperando en Dios, ¿y qué vendría después? Si él enterraba el cuchillo en el pecho de su hijo, vendría la muerte de su muchacho. Esto es real. Esto es fe pura. Amén, hermanos. Es fe pura, donde es increíblemente grande lo que está en juego, la vida o la muerte.
Pero Dios interviene de repente en el último momento. Y así es nuestra vida. Lo que está en juego, hermanos, es la vida y la muerte. Siempre ha sido así. Siempre la fe nos arrebata de la muerte a la vida. Amén. Siempre la fe es la que nos arrebata de la misma muerte a la vida. Es una persecución para matarnos y de repente por la fe Dios nos toma y nos libera de la misma muerte. Y así fue. Dios interviene de repente en el último momento. Entonces dice, el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Obviamente, hermanos, Isaac sin duda alguna sintió un gran alivio en este punto. Era su vida, pero no más que Abraham. Cuando el Señor detuvo en el aire la mano de Abraham, le dijo en realidad, has pasado la prueba, mi fiel amigo. Me has demostrado quién está primero, mi anciano hijo. Amén. Me has demostrado quién está primero. También has demostrado que tu fe ha llegado a una madurez total. Esto, hermanos, es lo que nosotros estamos, lo que Pablo decía, hasta llegar a la plenitud. Abraham llega a esta fe, a este nivel, creyendo. Antes del nuevo pacto en la sangre de Cristo, él ya lo ha logrado. Imagínese usted, esto es impresionante. Tu disposición de darme a tu único hijo ha puesto en evidencia que aunque amas el regalo, porque amamos el regalo, amamos la bendición de Dios, amén, hermano, amamos los hijos que Dios nos ha dado, amamos la esposa, el esposo, amamos el hogar, amamos la familia, amamos todos los bienes, pero amas más al dador de todas las cosas, le está diciendo el Señor a Abraham. Y eso es lo que el Señor, hermanos, nos va a demandar a nosotros, demostrarle que le amamos más a Él que los regalos que Él nos da. Y mire usted, entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Probablemente el salmista, cuando escribió aquel salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hay varias interpretaciones acerca de esto, algunas que se alejan un poco, pero posiblemente de ahí parte este salmo, porque en el monte de Jehová será provisto, porque ahí fue donde Dios proveyó el sacrificio. Se apega al salmo. Pueden haber, como les digo, otras interpretaciones, pero este salmo se apega a lo que está diciendo acá, en el monte de Jehová será provisto. Los israelitas así lo pensaron por centenares de años, pensaban así. Se les hizo una cultura pensar de esta forma, por esto que sucedió en el monte Moría. Después de esto, cientos de años y arenas que marcan el paso del tiempo han cubierto el lugar. Sin embargo, hermanos,
esta misma cima montañosa albergaría un día a una ciudad y a un templo. Se convertiría en la capital del reino con el que Dios había hecho un pacto. Y también su casa de adoración, hasta que finalmente sería el lugar donde Cristo el Rey y el holocausto consumado moriría. Amén. Moría Jerusalén, el lugar donde otro padre renunció a su hijo. Lo llevó al altar y lo sacrificó por nosotros, sobre una montaña en la región de Moría, un lugar llamado, después el Señor proveerá. Un cordero se convirtió en el sustituto de Isaac y Cristo en el sustituto nuestro. Pero vea, la misma situación sucedió en el mismo lugar. Abraham renuncia a su hijo, cientos de años después, otro padre renuncia a su hijo y lo entrega, pero esta vez sí es sacrificado. Pero una cosa muy importante que yo veo aquí en Abraham, Abraham iba a meter el cuchillo en el pecho de su hijo y fue un alivio para su hijo el que Dios le hablara y lo detuviera en el aire, y para Abraham también fue un alivio. ¿Y qué sucedió después? Aparte de esa alegría, pero oiga, había un altar y un sacrificio tenía que ser hecho. Amén. No es que, sí, ya, apaguemos el fuego y nos vamos. Tenía que haber un sacrificio, porque a eso iban. El culto de Dios tiene que ser completo, hermano. El culto al Señor tiene que ser consumado. No se puede dejar, hermanos, las cosas a medias. De ninguna manera. El creyente va a tener su ocaso, va a tener su final. El evangelio, el creyente, la iglesia va a terminar sus días. Amén. El número de los creyentes va a llegar a su límite, así como Dios lo ha establecido. Tiene que ser consumado. Cristo, cuando estuvo en la cruz, dijo: consumado es. Nada va a quedar a medias. Amén. Nada va a quedar a medias. Y esto, hermanos, me hace pensar también en cuanto a la salvación de las almas. Cuando la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Pablo está hablando a una gente que vive en una cultura donde para poder salvarse, esto nosotros en Occidente nos parece demasiado extraño, pero en aquel entonces y aún ahora, las tribus, ¿cómo se van a salvar? Si usted va a una tribu, tiene un jefe, y si es suficiente para convencer al jefe, si el jefe acepta a Cristo, toda la demás tribu lo hace. En obediencia. Si el padre de familia se arrodilla delante del Señor, todos los hijos, todo el clan lo hace. Entonces la salvación para las personas que viven en tribus y en clanes es mucho más. Por eso nosotros estamos pensando muy individualmente. Nosotros pensamos en eso y no nos cabe en la cabeza, no, sí que cada quien tiene que hacer la oración de fe. Si el padre de familia se postra delante del Señor y acepta a Cristo, los hijos también lo hacen. Y por esa obediencia se salvan. Tienen la opción de levantarse e irse, pero nadie lo hace. Por esa obediencia, como decía el pastor el domingo, cuando los hijos obedecían a los padres, dijo él. Amén. Cuando los hijos obedecían a los padres. Abraham tenía un hijo como de 25 años, él era obediente a su padre. Entonces,
A nosotros se nos hace bien complicado decir, ay, hay 7,000 millones de personas en el mundo y la verdad, ¿cómo va a hacer para salvar a tanta gente el Señor? Pues lo puede hacer en un día. Amén. Tribus, naciones enteras se pueden salvar en un día por la obediencia de unas cuantas cabezas. La cultura occidental nos ha enseñado a nosotros que como somos tan independientes y hacemos oraciones de fe, cada quien, esto es teológico, no me voy a meter en, para los que no entienden o no han estado en países así, no lo van a entender y puede discutirlo como quiera, ya si usted me está viendo por el Facebook, pero así es. He tenido la oportunidad de ver cómo el cabeza de una tribu se convierte a Cristo y luego sus 4 esposas también vienen a aceptar a Cristo. Y pues me va a decir, bueno, está en adulterio. Así llegó a Cristo y esa es otra historia. Amén. Métase a estudiar teología y entonces lo va a entender. Y misiones. Ahora, me metí en el punto del evangelismo y todo eso porque el Señor, como le dije, el culto al Señor tiene que ser consumado, nada va a quedar a medias, así como Él ha dicho, como Pablo le dijo al hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le estaba diciendo, si tú crees, toda tu familia va a ser salva, porque es el cabeza de hogar. Amén. Ahora, nosotros por fe también, los occidentales, ¿verdad? Nos creemos que así va a ser por la oración y porque intercedemos, etcétera, etcétera. Así lo creemos. Un sacrificio tenía que ser hecho. El culto al Señor tiene que ser consumado. Y algo que me llama la atención, lo que Abraham hace en ese momento es, tiene el cuchillo en la mano, Dios lo interrumpe, no le hagas daño al muchacho, gira la cabeza y ve a un cordero que está ahí. ¿Qué hace Abraham? Se pone triste porque ve el cordero que está allí. O se sienta a descansar y a consolarse. Casi. No, viene hermano contentísimo, toma el cordero y lo degolla inmediatamente y hace el sacrificio. Amén. Allí no hay no hay dolor por sacrificio. Pero está pasando hermano, está sucediendo un sacrificio de todas maneras. Pero es un sacrificio, hermanos, que le trae la paz a ese hombre. Es un sacrificio que le trae a él un gran alivio, el saber que él consuma el sacrificio, el culto al Señor es completado. Por eso, hermanos, aplicándolo a la vida cristiana, nosotros como cristianos debemos de tomar el sacrificio de Cristo con alegría y con gozo. Porque casi, amén, hermano, por poquito nos quemamos en el infierno, casi nos vamos al matadero. Alegres debemos de estar, contentos, porque el Señor, un padre también renunció a su hijo en ese mismo lugar, lo llevó al altar y lo sacrificó por nosotros. Esa es nuestra alegría. Pero alguien sufrió, Sufrió el Padre y sufrió el Hijo. Dios sufrió y nosotros nos alegramos. Abraham se alegró, Isaac se alegró, pero el cordero murió, fue herido y fue muerto. Fue sacrificado, fue ofrecido en holocausto, fue quemado completamente.
La gente dice, y nosotros los creyentes decimos, el evangelio es gratis. Para nosotros. Nada gratis, hermano. Alguien ya pagó. Siempre que usted come algo, usa algo que no le ha costado ni un centavo, eso no quiere decir que es gratis. Alguien pagó por ello. Alguien trabajó por ello. Si usted se come algo, alguien cocinó eso, alguien fue a plantar, alguien trabajó la tierra para producir y luego otra persona vino y hizo la harina, qué sé yo, todo lo que nos comemos después. El trigo, el arroz. Hubo gente que se fue a solear a los campos. Y Dios mandó su lluvia y todo lo demás. Nada es de gratis. Cuando prediquemos la palabra, entendamos que el Señor fue el que envió a su Hijo para pagar esta fascinante historia de fe, sacrificio, confianza, obediencia. En esta historia fascinante veo las características de un Dios que no pidió nada a Abraham que él mismo no se demandaría a sí mismo. Abraham entregó a Dios. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo y Dios mismo hizo lo mismo. Valga la repetición. Por eso, por ser esto tan importante, hermanos, tenemos que encuentro acá 3 grandes verdades acerca de nuestro Dios que veo ilustradas aquí. Primera, Dios el Padre nos enseñó cómo vivir cuando renunció a su amado Hijo para dárnoslo a nosotros. Dios nos enseñó cómo vivir cuando renunció a su amado Hijo. 9 meses antes de aquella maravillosa noche en Belén, el Padre envió a su Hijo. Cristo voluntariamente dejó su trono de autoridad absoluta en el cielo y desechó el uso de su divinidad, autoridad, para convertirse en un bebé indefenso. Como humano, sujeto a todos los dolores, las aflicciones y las limitaciones que nos afectan a todos nosotros, maduraría, aprendería, serviría, sufriría y moriría. Amén. Si el Padre estuvo dispuesto a renunciar a su Hijo para dárnoslo a nosotros, ¿qué pudiera tener más valor para nosotros para que se lo neguemos a Él? El Padre nos enseñó cómo vivir, enviándonos a su Hijo. Amén, hermano. Desde un bebé indefenso hasta llegar a ser, y todo para eso. Jesús fue el hombre más grande que ha existido sobre la tierra. Y todo fue para morir. ¿Quién viene a este mundo para prepararse para morir? ¿Quién viene a este mundo? Nadie. Todo el mundo nos preparamos para vivir y seguir y tener confort y tener todo y comprarnos cosas y tener lo mejor para nuestra vida. Pero el Señor nos enseñó a vivir verdaderamente. Amén. Dándonos a su Hijo. Segundo, Dios el Hijo nos enseñó cómo morir cuando renunció a sí mismo para darse al Padre. La respetuosa obediencia de Isaac a su padre ilustra esto a la perfección. Se dio a sí mismo a la voluntad de su padre y dejó que lo colocara sobre el altar del sacrificio sin resistirse. Eso fue exactamente lo que el Hijo de Dios hizo en el Calvario. Cuando nuestra fe es madura, no le tememos a la muerte, hermanos. Amén.
Esa alabanza de los voceros de Cristo, esos colombianos que enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso. Enséñame a morir, decía yo cuando recién me acepté a Cristo. Enséñame a morir. Uno se siente así como un poco confundido cuando es nuevo en el Evangelio. Si la Biblia dice que es vida y vida en abundancia y ya te están diciendo enséñame a morir. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso. ¿Quiénes han oído esa alabanza? Amén. Enséñame a morir. ¿Por qué la gente, y yo repito esto, por qué la gente se suicida? Y óigame, hay pastores que se están suicidando. En Brasil se han suicidado 3 pastores. En Estados Unidos hace como unos 2 meses se suicidó un pastor que tenía una hermosa esposa, 3 bellos hijos, una iglesia, prometedor ministerio, y se suicidó. La esposa dice, yo no sabía que él tuviera tantas luchas, que la lucha de su depresión fuera tan grave que lo llevara a la muerte. La depresión es una enfermedad de las enfermedades del siglo. Hay una desconexión en la sinapsis de las neuronas. No está esa chispa. Comprobado está que el ser humano puede vivir 40 días sin comer, 4 días sin beber agua, 4 minutos sin respirar, pero solo 30 segundos sin esperanza. 30 segundos. Si la persona tiene una pistola en la cabeza y la esperanza no le vuelve en 30 segundos, se da el disparo. Si la persona tiene el lazo al cuello y la esperanza no le vuelve en 30 segundos, se cuelga. Si tiene el veneno para bebérselo y en la esperanza no le vuelve en 30 segundos, se lo bebe. El ser humano no puede vivir más de 30 segundos sin esperanza. Esa es la sinapsis, esa es la chispa que viene. Acuérdense que el Padre de las luces, si nosotros, según los científicos han observado el cerebro humano, las conexiones eléctricas entre las neuronas, hay chispas adentro, tenemos nosotros esas baterías, nuestro cerebro tiene esa batería que da chispazos entre ellas. Entonces cuando hay una depresión se interrumpe esas chispas, no hay luz adentro. Entonces eso va y deprime todo el cuerpo, no solo la cabeza, deprime todo el cuerpo, cae, pero es una muerte completa. Pero sigo preguntando, ¿por qué la gente se suicida? Porque no aprende a morir. Nosotros tenemos algo por qué morir, tenemos que tener algo por qué dar la vida. Jesús dijo, voy a ir, voy a predicar la palabra y tengo un día para morir. Y voy a dar mi vida por esto. Yo para esto he venido, para dar mi vida por rescate por muchos. Amén. Y como todavía no había llegado su hora, no le hicieron nada, dice. Tomaron piedras, lo querían tirar de un acantilado. No pasó nada porque todavía no había llegado su hora. Abatidos los discípulos en el mar porque se levantaban las olas y el viento y él dormía. ¿Por qué? Porque él no había venido para morir ahogado. Amén, hermanos. Porque él no había venido para morir en ese momento. Él había venido para morir en la cruz. Pero el día, ¿qué le dijo el Señor qué le mandó a decir a Herodes? Decida aquella zorra que hoy y mañana hago milagros, hago curaciones y al tercer día acabo mi obra. Tenía una fecha establecida, tenía algo por qué dar la vida al Señor.
Esa es la pregunta. ¿Usted tiene algo por qué dar la vida? Si usted tiene algo por qué dar la vida, no se la va a quitar, porque usted ya tiene por qué va a dar la vida. Usted ya sabe que ha dicho, yo voy a dar mi vida para el Señor y voy a que sufrimos de dolores y sufrimos de esto y sufrimos de lo otro. Mire, cuando uno está en la cama de un hospital y le ponen la anestesia, se va todo. Y uno dice, si despierto, pues te voy a seguir sirviendo, Señor. Y si algo pasa, porque puede pasar una embolia, puede quedar uno parapléjico, puede quedar uno mudo, puede quedar cojo, algo puede pasar. Pero aunque sea en pedazos o arrastrado, pero te voy a venir a servir, Señor. Porque mi hora no ha llegado todavía. Mi vida la voy a entregar así. Y si me permite llegar anciano y todavía caminando, con todos mis achaques y dolamas y lo que sea, yo te voy a servir. Pero tienen tantas aflicciones y problemas, las personas adultas tienen tantas cosas. Yo no sé cómo resisten tanto. Yo he escuchado a las abuelas hablar, que el nieto, que ya no solo son los hijos, no, eso ya pasó, eso ya rato, son los nietos y la esposa de los nietos y que tiene, y la nieta salió embarazada y luego ella la hizo bisabuela, mamá mí, cuántas cosas y que no me vienen a ver, pero lo aguantan y lo aguantan y lo aguantan y no se quitan la vida. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué tanto joven ahora ya anda suicidándose? ¿Por qué no han aprendido a morir? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Jesús nos enseñó a morir cuando renunció a sí mismo. Amén. Cuando uno dice yo voy a dar mi vida por el Evangelio, entonces no la va a dar por otra cosa. Voy a dar mi vida para el Señor. Entonces su vida está reservada para el Señor. Así le duela la cabeza, así le duelan las rodillas, así tenga cáncer, así tenga lo que tenga, así se quede sin familia, lo dejen el esposo, lo dejen los hijos, no lo lleguen a ver, no tenga trabajo, le quiten la casa, tenga que dormir un día en un lado, en otro día en otro lado. Va a venir y va a seguir sirviendo al Señor porque ha dicho que va a dar su vida por Él. Amén. Y eso lo mantiene vivo. ¿Sí o no? Tercera, Dios el Espíritu Santo nos enseñará cómo vivir y cómo morir después de que aprendamos a renunciar a lo que nos tiene agarrados. A renunciar a lo que nos tiene, no nosotros a ellos, sino ellos nos tienen a nosotros agarrados. Mientras seamos propiedad de cualquier cosa que nos tenga agarrados, nunca nos daremos completamente al Espíritu Santo. Este sería un momento excelente para que nosotros hagamos un autoanálisis. ¿A qué cosa o a quiénes se está usted aferrando? Suéltelos, déjelos que se vayan. Amén. ¿Qué cosa me tiene atrapado a mí? ¿A qué hora termina el culto, hermano? A las 8. A las 9. ¿En serio? Son las 8:05 ahorita. Poco cantaron los hermanos. Ahora, ¿qué cosas nos tiene a nosotros? ¿A qué estamos aferrados? ¿Qué no nos deja? ¿Qué no nos suelta? ¿Usted cree que usted posee algo?
esto es mío. No, eso lo tiene a usted. Nos hemos vuelto esclavos de las cosas o de alguien. Los psicólogos le llaman codependencia. La codependencia es que usted está acostumbrado a algo o a alguien. Por ejemplo, alguien tiene un borracho en la casa y está acostumbrado a que esa persona llegue borracho. Hay esposas que el día que el marido deja de beber, lo dejan. Porque su codependencia era que él tenía que llegar borracho, con olor a alcohol, y que le diera el trato que le daba. Hay codependencias hasta de ancianos, ancianos caprichosos. Y la mamá manda, ¿verdad? Y esa abuela, esa señora tiene, en nuestras culturas, tiene atada a toda una familia y nadie acepta a Cristo, nadie se convierte al Evangelio porque esa señora manda y ella dice que la religión de ella es así, 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 y es un matriarcado. Y lo que ella dice es así. Y caprichosa y la anciana, bueno, tiene acostumbrado a todo el mundo a que le compren los cigarros, a que le traigan el traguito. Y todo el mundo está acostumbrado. El día que esa señora se muera, la familia no va a hallar qué hacer, van a sentir que se van a morir también. No, es que mi abuela era una santa. Miren, la Biblia dice que el Señor nos ha librado de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Yo amo a mis padres, pero hay cosas que mi papá me enseñó que no están bien, no son buenas. No son buenas. Ahora mi papá es cristiano, es pastor, claro, pero la enseñanza que me dio cuando yo era joven, cuando era niño, no era buena. Algunas cosas estaban mal. Muchas de ellas eran buenas, pero algunas cosas no estaban bien. Hay codependencias de tratos, de actitudes, de esposos, de esposas, que nos tienen atados. Y a veces no es que lo amen, no es que la amen, lo que le gusta es la forma como lo trata, como lo maltrata. Hay gente que es masoquista, le gusta vivir así, con maltrato, con el grito, con el golpe. Están acostumbrados a eso. Y el día que cambie, lo dejan. No es por amor realmente. Es lo malo lo que le atrae. Es impresionante. Pero así es. Es lo malo lo que le atraen. Yo he visto tantos casos así que ¿qué es lo que nos tiene aferrado ahí? Y por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Seréis verdaderamente libres. Hombres que están atados a una mujer perversa, pero perversa. Y por eso la aman, por perversa. Saben que los engañan, saben que les roban la plata, que se la gastan, y saben que los hacen pedazos, pero por eso la aman. Qué increíble.
Y ahí están, son como perros fieles. Son como perros fieles y lloran, pero les gusta eso. Eso es el placer que sienten del maltrato. Nunca nos daremos completamente al Espíritu Santo, hermanos, mientras seamos propiedad de cualquier cosa que nos tenga agarrados. ¿A qué cosas o a quiénes nos estamos aferrando? Suéltelos, déjenlos que se vayan. Amén. Una aplicación final. Permítame que insista en esto un poco más. ¿Quién es eso que lo tiene agarrado tan fuertemente? ¿Una posesión? ¿Su trabajo? ¿Un sueño? ¿Una relación absorbente? Es posible que el Señor, hermanos, esté en el proceso de quitarle eso. Porque como nosotros somos propiedad de Él y Él es nuestro Señor, Él puede ser que esté en proceso de quitarnos eso que tanto nosotros amamos. Óigame, yo cuando leo esto me sacude. Amén. Al comienzo el Señor lo va a hacer suavemente, tratando de quitarle eso que usted lo tiene agarrado. Amén. Dándole la oportunidad de que lo suelte. Al comienzo lo va a hacer así. Pero si usted se resiste, Él finalmente tendrá que arrancárselo de las manos y puedo asegurarle que eso le va a doler. Eso va a doler. Va a ser fuerte. Mi consejo, entréguelo voluntariamente, sea lo que sea, para que seamos completamente libres. Entréguelo voluntariamente. Confíe en que el Señor proveerá. Él tiene otro carnero en el matorral. Amén, hermano. Él tiene otro carnero en el matorral. Está listo, preparado para que usted consume el culto al Señor. Cuando ya lo haya soltado, usted va a decir, fue tan... Y por esto yo estaba atado, por esto yo estaba atada, esto no podía dejar, esta era la vida que amaba tanto. El Señor tenía algo más grande, algo superior a lo que yo creía que era bueno o que era grande. El Señor me quería bendecir de veras y yo me aferraba tanto. Él tiene otro carnero en el matorral, hermano. Usted no lo puede ver ahora mismo, pero Dios lo tiene y espera el momento para mostrárselo. ¿Será que el carnero estaba desde ya ratos allí en el matorral trabado y Abraham no lo había visto? Amén, hermano. ¿Será que sus ojos estaban velados y se le abrieron sus ojos hasta que él confió en Dios e iba y puso a su hijo en el altar, lo que él más amaba? Pensemos eso. O el animalito de momento apareció y se trabó ahí. Dios ya lo tenía preparado, ya estaba listo el carnero, hermano. Amén. El carnero casi nos está diciendo, amén. Escúchelo. Dios ya tiene el sustituto, ya está preparado, ya tiene la bendición lista para usted cuando usted esté dispuesto a dejar aquello que lo tiene atado. Amén.
Solo después de que usted haya puesto su sacrificio sobre el altar estará preparado para recibir la provisión de Dios. Solo hasta que estemos dispuestos a poner, hasta que pongamos el sacrificio sobre el altar, entonces vamos a estar preparados para recibir la provisión de Dios. Mientras no se pone el sacrificio sobre el altar, aún no estamos preparados para recibir la provisión de Dios. Escúchelo, se lo voy a repetir. Ponga el sacrificio sobre el altar y va a estar preparado, preparada para recibir la provisión de Dios. Hasta que se pone, hasta que se deja allí, hasta que se pone sobre el altar, va a estar preparado y va a poder ver el carnero en el matorral, va a poder ver para que usted pueda terminar sus vidas, sus días. Como decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he peleado la fe, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. El hombre ya se sentía libre, estaba listo. Cuando dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, después al griego. Soy deudor, dijo él. A griegos y a no griegos, a gentiles, a libres, a esclavos, soy deudor. Allí él se sentía, pero el día que dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, él ya no era deudor. Amén. Porque Dios mismo le había dado la oportunidad de cumplir la tarea. Y ese es el sueño de cada ministro del Evangelio. Señor, permíteme acabar la carrera que tú me enseñas, que tú me tienes preparado. Que acabe la carrera. Y que seamos tenidos por dignos, hermanos, de escapar. Amén. Honestamente, nosotros sabemos que la gran tribulación no es para la iglesia, pero estar viendo escenas acá en este mundo, hermanos, que nos incomoda. Yo le digo al Señor, bueno, Padre, si voy a estar en un mundo que voy a estar viendo escenas que van en contra de tu ley, permíteme acabar la carrera y luego llévame. Porque estar aquí incómodo y viendo tantas cosas, leyes y cosas que se toman, decisiones acá del ser humano destruyéndose a sí mismo. Jeremías lamentaba el día que había nacido porque estaba viendo cosas para los cuales él no pensaba que iba a ver. Ahora, si es el ministerio de Dios que permanezcamos en un mundo así y seamos luz y sal de la tierra, amén. Solo es una forma, hermanos, de decir las cosas. Si eso es lo que el Señor tiene, como para Pablo, Dios tenía preparado el martirio, como para Esteban, que prácticamente estaba en una edad adulto, pero no se dice que fuera un anciano Esteban. Para eso vino. Terminó su tarea, dio testimonio delante de todos allí, los ancianos de Israel, y Dios se lo lleva. Abraham dio una buena enseñanza a su hijo ese día, hace muchos siglos. Su afligido acto de fe absoluta demostró a todo el mundo, especialmente a su hijo Isaac, que Dios era su Dios. ¿Alguna vez nos han visto a nuestros hijos hacer un acto de fe? En un momento difícil de la vida. Decir, pongámonos de rodillas, hijo, aquí no tenemos nada más que hacer, vamos a orar al Señor. Somos de Él, pongámonos en sus manos. Amén.
Gente que en el tiempo de la guerra en nuestro país era arrodillémonos, pongámonos en las manos del Señor, porque las bombas están cayendo y no sabemos si nos va a caer una encima. Y si amanecemos, bueno, o cuando hay terremotos. Mira qué bonito se siente cuando quedan las réplicas de los terremotos en él. Da la sacudida, ¿verdad? ¡Ran! Ay, no nos morimos, sobrevivimos. Sí, pero toda esa noche y al siguiente día y varios días el suelo se mueve. Uno no duerme, uno está afuera, está afuera ahí casi con la puerta abierta porque son las réplicas. Continúa, pero unos movimientos, hermano, que si se salvó de la primera, no hay energía eléctrica. Hay gente que está aprovechándose y salen a robar. Porque cuando hay catástrofes la gente van y quiebran los cristales de los negocios y se roban los televisores, se roban todo. Me acuerdo en Miami, estuve en un huracán en el año 2005. Después de Katrina, que entró a Nueva Orleans en agosto, me parece, septiembre. Yo viajé después de eso a Estados Unidos y llegué a Miami. Vino un huracán que se llamaba Vilma, categoría 4. La casa le hacía, hermano, pero eso era algo que había que tapar las ventanas con unas láminas. Ya están preparadas esas casas para eso, soportar eso. La gente tiene ya, tapan las ventanas, los cristales con esas cosas gruesas de metal, atornilladas. Porque si el viento entra, pues si quiebra el cristal, entra a la casa el aire, de la fuerza del huracán, el techo se levanta. Y ahí se acabó. Imagínense con un hoyo en el techo de la casa. Hermano, los carros los levanta. Es increíble lo que pasa cuando hay un huracán, es algo impresionante. Los trucks, los camiones les da vuelta, me los levanta. Y eso, allí pues uno dice, bueno, estoy en las manos del Señor. Sobrevivir a una catástrofe, me acuerdo que terminó el huracán y salimos. No había energía, se quedó sin energía eléctrica como por 3 semanas Miami. Hermano, estos países, como le dije el otro día, son tan frágiles. Nosotros cuando vivíamos en el tiempo de la guerra en El Salvador no había energía eléctrica, ponían la energía eléctrica solo por unas 4 horas en el día, y ahí la quitaban. Y vivíamos con velitas y generador eléctrico con gasolina. Eso era, así trabajaba mi papá y mi mamá. Y en la clínica, ¿no? Se fue la energía eléctrica por 3 semanas en Miami. Se arruinó toda la comida se arruinó. Podrido, la carne, el pollo, la gente botaba, pero toneladas de carne, de pollo, de huevos, de leche, todo a la basura. Porque es caliente, Miami es caliente, es clima tropical. No hay que, voy a sacarlo porque está frío, no hay tales, es caliente. Se necesita tener el freezer ahí. Y no hay energía. Y la gente en la calle, hermano, y había gente que rompía los cristales y se robaban de todo ahí, de todo. Gente aprovechándose, habían latinos que compraban los generadores eléctricos. Cada vez que va a haber un huracán, se acaban los generadores eléctricos porque ya los han comprado para revenderlos porque saben que no va a haber energía y los venden y les ganan 100, 200 dólares más de lo que valen. Muy inteligente, ¿verdad? Ahí están en las esquinas, ahí están en las ventas de combustible con sus
vehículos y ahí tienen 10 generadores eléctricos. Y la gente anda buscando dónde comprar un generador eléctrico porque no tiene energía en su casa. Y los venden así, rápido. ¿Quién sabe si los compraron o se los robaron para venderlos? La cosa es que pasa de todo ahí. Árboles encima de las casas, sobre los vehículos, las calles, es un desastre ahí. El agua se mete, hermano, a las calles y hace flotar los vehículos, porque el mar se mete. Así pasa. Entonces uno enmienda el corazón en el día de la angustia, en el día de la catástrofe, en el día de la desesperación, enmienda, en el día de luto. En el día de luto, cuando uno tiene el féretro allí. Y yo le he dicho, cuando estamos nosotros, tenemos a alguien ahí que estamos velando en la iglesia, no hay mejor momento para predicar el mensaje de la salvación y la vida eterna que el momento de luto. Yo les decía el otro día que Charles Finney era el predicador de los cementerios. Él no tenía púlpito, no tenía una iglesia bonita, así como esta. Él iba a los cementerios y ahí se paraba, esperaba que llegara un entierro, y abría la Biblia y empezaba a predicar. Amén. El que cree, dice, como dice la Escritura, de su interior corrían ríos de agua vivas, y el Señor dice así que, como le dijo el Señor a Marta, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Sí, va a resucitar en el día postrero. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te lo estoy diciendo yo. Amén. El que viene a mí no le echo fuera, mas ha pasado de muerte a vida, y todos los textos de la vida. ¿Verdad? Venid a mí, se salvos todos los términos de la tierra. Y aquí yo les pongo la muerte y la vida delante de todos vosotros. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Y ahí se va. Claro, la gente está con dolor, la gente está con aquello de que allí un día todos vamos a estar. Y yo se los digo a la gente, en nuestros países es una bendición que por lo menos lo pongan en un cajón de madera. Si hay unos que los meten en una bolsa negra y los van a tirar en la calle. Los tiran en una... así. Es triste, la realidad así es. Su afligido acto de fe absoluta demostró a todo el mundo, específicamente o especialmente a su hijo Isaac, que Dios era su padre, o que Dios era su Dios. Nos han visto nuestros hijos en un acto de fe temeraria, así. Un acto de fe, hermanos, abandonada en el Señor, que parece una locura. Nos han visto nuestros hijos orar y tomar decisiones de esperar y confiar en Dios. Ese día no se le va a olvidar a ese muchacho ni a esa muchacha. Nunca se le va a olvidar que su padre y su madre confiaron o actuaron en fe. En 1980 comenzó la guerra en nuestro país. Y en el pueblo donde yo nací, recuerdo que estaba el certamen de Miss Universo en El Salvador. Nunca más ha vuelto a suceder eso allí. Jamás volvió a suceder eso, pues no quedaron convidados a hacerlo. Y en el Hotel Sheraton de San Salvador. Pero yo lo estábamos viendo, el pueblo donde yo nací está a 200 kilómetros de la capital, ¿no? Y comenzaron a disparar allí en toda la ciudad. Y 3 días disparando y disparando y disparando, aquellos tiroteos y tiroteos. Recuerdo que mi papá andaba por San Miguel, es una ciudad a 60 kilómetros de distancia, y andaba con unos amigos que eran abogados, y venía de camino cuando al segundo día, después de que comenzó
balacera. Y llegaron, gracias a Dios llegaron, eran como 4 abogados y él. Y los abogados siempre han tenido mala fama de ser izquierdistas, ¿verdad? Porque la ley y esto y lo otro son más dados a la política izquierda, ¿no? Y entraron así de repente, saltaron el muro unos militares, 3 o 4. Daban cascos, o al menos así parecían, porque andaban uniformados, andaban M16, andaban bazucas, y bueno. Y pusieron en fila a mi papá, a los 4 abogados allí, sin camisa, con las manos aquí. Entraron al cuarto a revisar si habían armas, porque ellos buscando armas andaban. Y si no tenemos armas. Mi papá había sido militar y siempre tuvo armas. Y había dejado su revólver en la cama. Entró el soldado y no lo vio. Salió. Y como pensaron quizás que eran guerrilleros, no lo sé, pero la pregunta era ¿dónde están las armas? Y ya los vamos a matar y tenían aquí los hombres. Y yo estaba pequeño, en 1980 yo tenía 4 años. Me acuerdo que había uno de los abogados, era un gordo, sin camisa, bien se le miraban las lonjas al hombre así. Y le puso la bazuca en la espalda y le decía, no te preocupes que un solo te voy a dar, no te va a doler, le decía, un solo te voy a dar, sí, uno solo te voy a dar. Y aquel hombre le temblaba la carne, hermano, así. Y me acuerdo que en un acto de valentía, fíjese, porque ahí estaba mi papá y esos hombres, y los que los tenían así apuntándoles, pero le estoy hablando que los tuvieron ahí como una media hora tal vez. Psicológicamente eso es terrible. Y vino mi madre, le dijo, hombres, poco recuerdo sus palabras, pero les dio a entender de que ¿qué iban a ganar con asesinar a esos hombres que eran trabajadores, que tenían familias, así como ellos posiblemente tenían también? Y que al final, cuando todo terminara, iban a tener un cargo de conciencia por asesinar delante de sus niños a su padre. No lo hagan, les dijo mi mamá, no lo hagan, estos hombres son inocentes, ellos son trabajadores, vienen de trabajar, no tienen armas aquí, ustedes ya vieron. Y aquellos hombres se fueron calmando. En el nombre del Señor, en el nombre de Dios, les decía. Mi mamá no era cristiana, ni testigo de Jehová, ella comenzaba, pero mi abuelo sí era pastor. Entonces, de alguna manera, mi abuelo aceptó a Cristo cuando mi mamá ya estaba casada y se había ido de su país, porque mi mamá es hondureña. Y mi papá se la fue a robar a Honduras, se la trajo a El Salvador. No pudo él llevar a sus hijos mayores a la iglesia cuando mi abuelo se convirtió a Cristo. Pero llegaba y oraba por nosotros. Entonces algo se le había quedado a ella, ¿no? En el nombre de Dios le dijo ella, no hagan eso. Es pecado delante de Dios. Dios les va a demandar eso, no lo hagan. Y aquellos hombres se calmaron, dijeron, no hay nada, vámonos. Y se fueron así como entraron, pero rápido, pum, armaron todo y se fueron. Nunca se me olvida ese acto de valentía de mi madre, porque cualquier mujer se pone ahí a llorar y ¡ay! ¡Van a matar a mi marido! Un solo desorden. No, mi mamá se paró firme. Se le pusieron sus ojos rojos y si alguna lágrima habrá derramado, pero estaba firme, hablándole a aquellos hombres. Una mujer. Amén. Una mujer como Débora, una mujer como Jael. Amén, hermano. Una mujer como María. Una mujer
que en su aflicción, en un acto de fe, demuestra a sus hijos que Dios es su Dios. Un hombre que en su aflicción, en un acto de fe absoluta, demuestra a sus hijos que Dios es su Dios. Que ora al Señor y pone en las manos de Dios lo que hay en el momento. Lo que sea, enfermedad, necesidades económicas, amenazas, lo que sea. A menudo me pregunto cómo fue la reacción ya hablando de Abraham, cómo fue la reacción de ellos después de esto. Estoy seguro de que Abraham disfrutó mucho más a su hijo al bajar de la montaña que cuando iba subiendo la montaña. Nunca había disfrutado tanto a Isaac desde que nació, porque lo esperó tanto, 25 años lo esperó, pero yo le aseguro que esos minutos después lo disfrutó más todavía. Amén, hermano, porque había pasado la prueba y había quedado, hermano, había recibido la aprobación de Dios. Eso es lo más importante, el ser aprobados. Lo que Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Aprobado. No reprobó, sino aprobado. No solo porque estuvo a punto de perder a su hijo, sino porque el hecho de renunciar a Isaac le dio a Abraham la libertad para amarlo aún más. El efecto que esto tuvo en la vida de Isaac debió haber sido igualmente profundo. Isaac jamás se le olvidó el acto de fe de su padre, anciano. La mejor manera de terminar, hermanos, este capítulo es con una oración que les voy a leer y luego nosotros vamos a orar. Hay una oración de un pastor que dice así: Padre, quiero conocerte, pero mi cobarde corazón tiene temor a renunciar a sus juguetes. No puedo renunciar a ellos sin sangrar por dentro, y no trato de esconder mi terror de la renuncia. Vengo a ti temblando, pero vengo. Amén. Vengo a ti temblando, pero vengo. Te suplico que quites de mi corazón todas estas cosas que he amado por tanto tiempo y que han venido a ser una parte integral de mí mismo, para que tú puedas entrar y morar allí sin ningún rival y hacer así glorioso el lugar que pise tu pie. Luego mi corazón no tendrá necesidad de que el sol brille en él, porque tú serás la luz de él, y allí no habrá noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén, de verdad. Oramos. Te damos gracias, Padre, en esta noche, porque por tantas cosas, hay muchas razones para darte gracias. Vinimos a este mundo, Señor, y aprendimos a atesorar cosas, a guardar cosas y a acaparar cosas y a tomar cosas. Cuando nacimos, nuestro puño estaba cerrado. Los bebés nacen así, con el puño cerrado, porque se aferran. Cuesta abrirles el puñito. Y así pasamos toda la vida con el puño cerrado, tomando las cosas y cerrando el puño y no soltándolo. Y por ese puño cerrado, Señor, muchas veces nos lleva hasta la misma muerte, nos lleva a la muerte espiritual, nos lleva a alejarnos de ti, nos lleva, Señor, a tener una vida mediocre, cristianamente hablando, porque tenemos ese puño cerrado, tomándonos de algo o algo que nos tiene tomados, y no podemos llegar a tener una plena comunión contigo porque estamos tomados de eso. Tú lo sabes. Señor, ayúdanos.
Tu palabra dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Queremos nosotros, Señor, voluntariamente poner el sacrificio sobre el altar y así poder ver el carnero que está allí preparado por ti. Así poder ver, Señor, ese carnero, esa provisión que tienes, que es mejor, que nos va a dar la paz. Permítenos disfrutar, Señor, queremos disfrutar cada día el sacrificio de Cristo, que fue nuestro sustituto, Señor, con alegría. Porque cuando nos dimos cuenta, Padre, inmediatamente aceptamos ese sacrificio como la respuesta a todo. La respuesta a nuestra prisión, la libertad a nuestra prisión, Señor, la luz a nuestra oscuridad, la comida a nuestra hambre, el agua para nuestra sed, el abrigo para nuestro frío, Señor, la compañía para nuestra soledad, el descanso, Señor, para nuestros trabajos, la salud para nuestra enfermedad. Encontramos, Señor, encontramos el amor para nuestro odio. Oh, Señor, has aumentado, Señor, tus maravillas, no podemos enumerarlas. Tu palabra es maravillosa, Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Oh Señor, tú eres todo para nosotros. Tú eres eres el amado de nuestra alma, Señor. El que nos corona de favores y misericordias eres tú, Señor. Dios mío, en tu mano poderosa están todas las cosas, Padre. Te ponemos sobre el altar, Dios mío, de nuestras vidas, todo, y abrimos el puño y soltamos aquello que hemos tenido, que nos ha tenido toda la vida aferrados, preparándonos para recibir la provisión de Dios. Gracias, Señor, porque un anciano padre renunció a su hijo y recibió provisión. En el mismo lugar, un padre, Dios, renunció a su hijo y nos dio provisión a nosotros. Y contentos, Señor, y agradecidos por esa provisión, la tomamos ahora, en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos a morir, a entregar todo por ti, saber que un día, con gusto, Señor, vamos a partir a la vida eterna, que no va a ser tomado por sorpresa, porque si vivimos para Cristo vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y ya estamos, Señor, en nuestros corazones preparados para este momento, Señor. Gracias, Dios mío. Te ponemos en tus manos, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Las vidas de nuestros hijos te pertenecen. Las vidas de nuestros hermanos te pertenecen. Nuestros padres, los que aún viven, te pertenecen. Las vidas de nuestros negocios, trabajos, oficios, títulos, labores, relaciones, amistades, matrimonios, casas, vehículos, todo. Provisiones, dinero, planes, proyectos, todo. Porque el día de mañana no es mío, sino que diremos, si el Señor lo permite. Gracias, Padre, en esta noche. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.